Bueno, mis hermanos, una vez más la bienvenida para todos, todos. Dios los bendiga. Amén. Vamos a la palabra del Señor y vamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. Segunda Timoteo 3, 1 al 5. Julie, si no hay suficientes puestos donde se acomodaron, junten sillas, que eso no es pecado, ¿yo? Listo. Vamos a leer entonces. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia de piedad y por eso tienen capacidad para engañar. Pero son falsos. A estos evita. Quiero que esta mañana toquemos el tema acerca de el diseño de Dios no tiene vencimiento. Repito, el diseño de Dios no tiene vencimiento. Y quiero decir antes de entrar propiamente en el tema que Dios ideó el mundo a partir del hombre y la mujer hechos a su imagen y semejanza. Y le dio a los dos el don de complementarse y de procrear. De dar a los hijos un hogar con un papá, una mamá para formarlos y guiarlos en su crecimiento. Esto fue idea de Dios, fue diseño de Dios. Él nos dio la capacidad y las herramientas para superar crisis juntos. ¿Cuántos de los esposos que aquí han tenido crisis? Nos ha dado esa capacidad de tener crisis y resolverlas, esa capacidad de resolverlas. Y por eso, siempre, escúcheme bien, siempre estamos obligados moralmente a buscar soluciones, a darnos la oportunidad de buscar soluciones. Eso sí, con sinceridad, voluntad y entrega. Que hoy está de moda decir que sí y después hacer lo contrario. Y esto es pecado, eso es ser uno doble. Antes de que existiera, escúcheme bien, antes de que existiera el Estado y los gobiernos, antes de que existiera la educación, Dios ya había creado la familia. Por eso los gobiernos, escúcheme bien, los gobiernos deben respetar y proteger la familia. Por dos razones. Primero, porque fue idea de Dios, no de ellos. Y la segunda, porque el mundo fue establecido a través de la familia. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que cuando Dios establece a Adán allí en el huerto, de primera no lo bendice. ¿Cuándo bendijo Dios a Adán? Cuando le dio esposa. Entonces no dice lo bendijo, dice los bendijo. Con su ayuda idónea, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios estableció la familia como la base para conformar el mundo, para formar la humanidad. Así que los gobiernos, los políticos, los legisladores no tienen ningún derecho a destruirla, a cambiarla. Porque no es idea de ellos, no es estructura creada por ellos, es ideada, es reglamentada. ¿Por quién? Por Dios.
No se deje engañar, no se deje meter los dedos a la boca. Porque es que muchas veces corremos detrás de los que están en contra de los diseños de Dios y los apoyamos. Es pecado. Que es que habla muy bonito. Son mentirosos. La verdad se funda en Dios y en nadie más. Los seres humanos mentimos, engañamos, traicionamos. Dice la Biblia, este pasaje que leímos, que en los últimos tiempos habrá de sobra de esta gente. Esto no ha cambiado. Los gobiernos, los jueces, los legisladores tienen el sagrado deber de respetar la conformación original de la familia. ¿Por qué? Porque es idea de Dios. No es idea de ellos. Pero es triste que quienes antes defendían la familia, hoy la atacan y la quieren dañar. Hoy los jueces quieren destruir la familia, los gobiernos quieren destruir la familia. Y para que nadie se me incomode, no le digo el gobierno, le digo los gobiernos. Quieren destruir la familia. No vamos a convertirnos en subversivos armados contra el gobierno, pero no los vamos a apoyar. No, porque la familia es una idea de Dios. Es un diseño de Dios. El Estado defendía a la familia, ¿sabían eso? Hoy no. La educación o el sistema educativo ayudaba a los padres a educar y a formar en principios y valores a los hijos. Hoy tanto el Estado, y cuando digo el Estado me refiero al gobierno, me refiero a los jueces, me refiero al sistema legislativo. Y también el sistema educativo, ¿sabe qué buscan? Destruir la familia. Destruirla. A mí me da mucho dolor ver maestros, perdónenme los maestros que están aquí, que se declaran cristianos apoyando la antifamilia. A veces por no perder el puesto, o a veces porque les han lavado su cerebro. No somos los cristianos los que hemos lavado el cerebro, son los secularistas los que han lavado el cerebro para llevar a la humanidad a irse contra Dios. Una vez viajaba un hombre y una mujer juntos en un avión, no eran conocidos, y cuando en el avión fueron a repartir, en aquel tiempo que daban almuerzo, ¿no? Ahorita ya en cualquier refrigerio, fueron a dar el almuerzo. La mujer dijo, no gracias, estoy en ayuno. Y el hombre dijo, no gracias, estoy en ayuno. Y la mujer se quedó mirando y dijo, qué bueno, Señor, yo soy cristiano. ¿Usted es cristiano también que está ayunando? Dijo, no, yo soy satánico. Entonces, ¿por qué ayuna? Dice, porque el diablo nos exige que ayunemos. ¿Y para dónde va? Voy para la ciudad donde usted va también. Y es que allá va a haber un evento de cristianos y el diablo nos mandó a destruir ese evento. Y entonces comenzaron a charlar en el viaje y el satánico le decía a la mujer, el diablo nos ha dado la orden de destruir la familia y ¿sabe desde dónde la vamos a destruir? Desde la sala de la casa. Cada vez más grande, ¿cierto? Ahora lo cargamos aquí en el bolsillo, sí. Tenemos una obligación. Levantarnos contra esto. No es salir a las calles a armarnos y a batallar. Es humillarnos a Dios para que Él pelee por nosotros. Amén. Porque como dije, el sistema que nos gobierna quiere destruir la familia. Y eso no es solo Colombia. Es el mundo entero. Los dueños del mundo están promocionando la homosexualidad con el ánimo de reducir la población mundial. Las guerras, el hambre, todo esto es para reducir la población mundial.
Los virus que se inventan cada rato es para reducir la población mundial. Pero detrás de esto hay un plan satánico malvado que ningún cristiano debe apoyar. Hay una agenda mundial. Las decisiones se toman allá en el Foro Económico Mundial. Eso nació para allá en Australia, en un hotel que se llamaba Hotel Bilderberg. Y ahora tiene su sede en Davos, Suiza. Y allí se reúnen para planear qué país destruyen y qué hacen. Y uno aquí haciéndose matar por ellos. No. ¿Por qué el sistema gubernamental colombiano y el sistema educativo colombiano quiere destruir la familia? Porque hay unas órdenes de orden internacional, de corte internacional, que están trabajando para destruirla. Y es triste que cristianos se dejen seducir por esa guerra perversa contra la familia y estén yendo continuamente a decir, sí, es que esa persona es justa, venga, yo lo apoyo. No, lo apoye. No le digo que se vaya a hacer guerra contra él porque ese no es nuestro estilo. Pero no lo apoye. No lo apoye. Fui a una iglesia a dar una conferencia en defensa de los no nacidos, es decir, una conferencia contra el aborto. Una iglesia pues reúne miles de personas y la conferencia era para pastores y líderes. Habían unas 80, 90, 100 personas, no me acuerdo. Y a la final se me acercaron 4 médicos, algunos con lágrimas, las mujeres tenían lágrimas en sus ojos. Y entre sus confesiones dijeron que el enfoque que le había dado a la parte de la vida, al comienzo ni siquiera ellos lo habían visto siendo médicos. Porque es que el enfoque primario de la verdad está en la palabra de Dios, no está en los textos de ciencia, ni de medicina, ni de nada parecido. Y entonces todos estaban de acuerdo, oiga, ¿por qué no organizamos algo para que usted vaya a nuestros hospitales y le enseñe a la comunidad acerca de esto? Pero luego a uno se le ocurrió decir, pero no podemos hacerlo. Y luego todos estuvieron de acuerdo que no lo podían hacer. ¿Saben por qué? Porque perdían su puesto. Los echaban de sus hospitales. El uno era el director de no sé qué programa, esos programas de la comunidad que se manejan en los hospitales, ¿no? Qué triste, hermanos. Por miedo a perder la posición, entregamos nuestra dignidad en manos de los más perversos de la tierra. Por miedo. Y es cierto que defender los principios que dan firmeza a la familia, a la sociedad, es considerado reprochable hoy. Y nos puede costar la posición en que estamos, nos pueden cerrar incluso esta iglesia. No es legal, pero lo harán. Funcionarios callan siguiendo órdenes de organismos de cooperación internacional. ¿Saben por qué? Porque si no obedecen, el país pierde la ayuda internacional y los funcionarios pierden su trabajo. Por allá en los años 96, 97 hice una formación en lo que llamaban desarrollo participativo con equidad de género. Lo pagaba la entidad de cooperación más grande del mundo, la GTZ de Alemania. Alemania es el país más cooperador del mundo. En ese tiempo me enseñaron a decir niños y niñas. Y no he colgado por vergüenza el certificado. Bueno, yo no cuelgo ningún certificado. Entran a mi casa, a mi oficina, a mi alcoba, no tengo ningún certificado colgado. Pero hoy me avergüenzo de tantas cosas que aprendí en esa ocasión. Las potencias apoyan a los países pobres económicamente con la condición de que se legalice el aborto, de que se legalice el concepto de familia que ellos llaman incluyente o igualitario, y que se modifique la educación sexual en las escuelas. Si no lo hacen, no lo apoyan, y los funcionarios entonces pierden el trabajo porque los gobernantes o están convencidos de esa ideología torcida o tienen miedo de perder su puesto, necesitan mostrar resultados
Y entonces reciben todo eso. Por eso digo que me da dolor hoy ver maestros que se llaman cristianos, con maestrías y con doctorados, predicando esa falsa doctrina de la inclusión, que se llaman cristianos. Por favor, que no nos pase a usted y a mí, o nuestros hijos, escúcheme bien, si usted y yo vendemos la conciencia a esas doctrinas, nuestros hijos no tendrán un futuro sostenible. Pero si usted y yo no nos vendemos, se nos puede venir el mundo encima, hermanos, pero Él nos sostendrá. Él nos dará la fortaleza, aún para pasar por lo peor si es necesario. Pero dice la Biblia, tendremos corona en el cielo entonces. Pero también hemos visto milagros en esta tierra. Hemos sabido de cómo buscan a alguien. Voy a mencionar el caso de un hermano mío. Lo mandaron a matar, hermanos. Lo esperaban debajo de un puente que él pasara para hacerle un atentado y matarlo. Pero cuando él pasó lo vieron supremamente escoltado. Varias veces. ¿Quién hizo eso? Mi hermano jamás usó escoltas. Bueno, sí, porque los ángeles le escoltan. Hoy los jóvenes absorben esa propuesta perversa sin filtro alguno. Pero ya no se quieren casar por lo mismo. Incluso los cristianos. Y si lo hacen, no quieren tener hijos. Anoche, tarde de la noche, estábamos todavía organizando cosas acá para el almuerzo de hoy, y mi hija que está casada me dijo, papi, es que ya hoy no quieren, pero es que la seguridad de mis hijos no depende del mundo, de lo que el mundo haga, sino de Dios. Ella no se dio cuenta, pero a mí se me quebró la voz cuando hablaba con ella, porque ya es muy escaso encontrar jóvenes que quieran tener hijos. Hoy en los coches de bebés pasean su mascota. El mundo al revés, hermanos. ¿Se acuerdan de ese poema? Los que ya pintamos canas nos acordamos de ese poema, ¿no? Juan Locato se soñó que todo al revés andaba, y de lo que en sueños vio este relato escribió. Para arriba iban los pies, con la boca iban pisando, el fuego al agua apagando, el ciego enseñando letras, los bueyes en la carreta y el carretero empujando. El mundo al revés. El movimiento de pañuelos verdes que defiende el aborto libre ve el feto como una masa que se puede sacar. Y una joven en una de esas marchas decía, es que yo lo puedo sacarlo, cocinarlo y comérmelo si quiero. Estaba embarazada. Maldad sin límite. Esto, hermanos, es abominación al Señor. El diseño de Dios no ha cambiado. Debemos levantarnos y hacer la diferencia como el Señor lo ordena. No debemos rendirnos, podemos hacerlo porque Él es nuestra fuerza y Él nos sostendrá, hermanos. Recuerdo hace unos años que una joven en Bucaramanga me vio haciendo fila con los 8 tucos, o sea, mis 4 hijos con sus 8 ojos detrás. Y me dice, Señor, usted es un irresponsable, ¿cómo va a tener a estas alturas de la vida 4 hijos? Y a mí se me salió la cara y le contesté, mijita, yo a usted no le estoy pidiendo para mantenerlos. Y después le dije, mire, el que se gana 100 millones no puede tener 4 hijos porque la situación no está para tanto, porque no le alcanza la plata. El que se gana 50 millones tampoco, el que se gana 20 millones tampoco, el que se gana 10 tampoco. El único que no tiene problema es el que se gana el mínimo, porque ese sí tiene más de uno. Y los saca adelante, porque es que sacar adelante a los hijos no depende de cuánto me gano, sino para cómo Dios me bendice. Porque una persona que se gana mucho dinero, gasta lo necesario en sus hijos y el resto se lo gasta en bobadas. Bueno, algunos que se ganan el mínimo también, se gastan el salario en bobadas y por eso a veces aguantan hambre. Uno no debe vivir la vida gastándose la vida ni las cosas en bobadas. Debe ser responsable.
Conozco gente con salario mínimo que ha prosperado y gente con no sé cuántos millones que no tienen para pagar la mensualidad de arriendo porque ni siquiera tienen casa propia. Él es nuestra fuerza. La educación sexual en la escuela, escúcheme bien, la educación sexual que se está impartiendo hoy en las escuelas busca el placer, no la responsabilidad. Enseñar la sexualidad debe centrarse en el diseño de Dios, los principios que esto implica y los valores que esa responsabilidad supone. Eso es la educación sexual hoy en las escuelas, pero no. Se está enfocando solo en el placer. La intimidad hombre-mujer no se basa en un proyecto de placer solamente, se basa en un proyecto de vida a largo plazo. No es en el placer momentáneo. Pero el Ministerio de Educación promueve la excitación sexual en la niñez, hermano. ¿Se había dado cuenta de eso? Un niño de 5 años puede decidir libremente una cirugía transexual, pero si mañana cumple 18 años todavía no es responsable penalmente por 1000 homicidios. ¿Han visto eso? Un muchacho que va a cumplir mañana 18 años todavía se lo juzga como un niño y no como un criminal. Perversión y maldad sin límites promovida por el Estado y esos presidentes y legisladores que muchos creyentes defienden, que les compran la conciencia con dinero o con falsos proyectos de inversión social. ¿Acaso no se ha dado cuenta usted que todos se comen la plata y nunca hacen nada? Bueno, hay unos más peores que otros. Y salimos todavía a defenderlos como borregos, hermanos. La solución para este país es Cristo. Amén. No el sucio. Aplauda al Señor, caramba, que eso vale la pena. La solución para este país no es el sucio gobernante, quien quiera que sea, para que no me juzgue mañana. Ese gobernante que tantas veces defendemos, ese no es la solución. Es Jesucristo. Son los principios del Señor. ¿Sabe que hay hoy países trabajando para legalizar la pedofilia? ¿Usted sabía eso? Desde hace 5 años, en uno de los países más cristianos de América Latina, que fue un país modelo, un país pequeñito y económicamente pobre, pero con una cultura extraordinaria, Costa Rica. Desde hace más de 5 años creó un festival, una universidad allí, para el pensamiento pedófilo. Ayer era delito, hoy lo llaman libre desarrollo de la personalidad. Nos escandalizamos, pero apoyamos a quienes promueven esto, hermanos. Esto es una doble moral. ¿Cómo vender la conciencia? Nuestra conciencia le debe pertenecer al Señor, a su palabra, no a los gobernantes de turno. El precio por vender la conciencia es muy alto. ¿Sabe cuál es el precio de vender la conciencia? La depravación total. El matrimonio y la familia no tienen origen legal ni civil. El origen del matrimonio y la familia es religioso y es espiritual. Por eso el Estado debe buscar que se fortalezcan para dar profundidad y fortaleza a la sociedad. El Estado no está autorizado ni tiene la capacidad para modificarlo sin provocar un desastre social y moral en la cultura y en la sociedad. Normalizar y legalizar la perversión trae maldición a las naciones. Eso es verdad, hermanos. La nación que legaliza la perversión le vienen maldiciones. Alguien me dijo un día: ¿usted de qué se escandaliza de que aprueben el aborto? Si es que se hacen abortos todos los días. Le dije: sí, mijita, pero cuando una persona comete un pecado paga ella, pero si la nación legaliza el pecado paga toda la nación. El gran profeta Daniel fue esclavo también y posiblemente fue castrado cuando se legalizó la perversión en su nación. En Canadá y algunos estados de los Estados Unidos se permiten marchas de pedófilos. Y dicen que están defendiendo el libre desarrollo de la personalidad y los derechos humanos. En México, en Colombia y en otros países se impulsan leyes para la infancia trans.
Un sistema estatal perverso y destructor está quitando la potestad de los padres sobre los hijos y se lo está adjudicando al Estado. O sea, el Estado se lo autoadjudica. Nos están quitando la potestad sobre los niños para dársela a ellos mismos. Esto es una trampa. No la apoyemos. Incitan a la perversión. Me estoy refiriendo a personas que están apoyando la perversión y luego se enojan, se airan cuando ven las violaciones. Hace sagradas las pasiones del perverso y rechaza la orden del Creador. La palabra embarazo evoca a dos personas caminando en la misma dirección, donde el más fuerte protege al indefenso. Pero quien tiene el deber de proteger hoy es el mayor peligro para el indefenso. ¿Sabía eso? Porque hoy quienes están pidiendo abortar son quienes se embarazan irresponsablemente. Para ellos el no nacido legalmente no es una persona, es solo una masa de carne que se puede desechar al antojo de la embarazada. Y hay hombres que le faltan pantalones para asumir los embarazos y están pagando para que sus mujeres vayan a hacerlo. ¡Qué falta de pantalones! Dios nos hizo hombres, no endebles. Tenemos que amarrarnos los pantalones. En una ocasión, una abogada notable acusó a los cristianos de hacer un escándalo por el aborto y decía, pero ellos no se dan cuenta que todos los días mueren personas. Estaba en un recinto de un Senado de la República porque era una asesora. Y le replicó valientemente un senador, no podemos acostumbrarnos al homicidio. Y yo quiero añadirle una cosa a esta expresión, menos el homicidio contra los indefensos, porque Dios es defensor de los indefensos. Y al legalizar el aborto estamos acarreando maldición sobre la nación, porque Dios sale con su justicia a defender a los indefensos. Es preferible que se maten entre dos adultos y no matar a un indefenso, porque a ese lo defiende Dios. Quien promueve el aborto es un criminal de lesa humanidad y debe ser juzgado como tal. ¿Les parece que eso es así? ¿Que quien promueve el aborto debe ser juzgado como criminal de lesa humanidad? Sí, ¿cierto? ¿Sabe una cosa? A quienes los apoyan se los debe juzgar por cómplices. Por eso nunca voto por alguien que dice que aprueba el aborto. El cristiano verdadero no juega esa doble moral, o está con Dios o está contra Él. Sí, hermano, puede pintarme el cielo forrado en oro, pero si apoya el aborto, si apoya la inclusión, conmigo no cuenten. Yo no le doy un voto. Eso es doble moral. No caigamos en esa trampa de demagogos de la ley y la politiquería, porque es abominación al Señor. El peor acto de corrupción es darle espalda al Señor y a su palabra. Ese es el peor acto de corrupción. El diseño de Dios para la familia se debe defender a una costa de nuestra dignidad social, incluso la vida. Eduquemos a nuestros hijos para hacerlo de acuerdo con la senda antigua, hermano. Esta es la senda antigua, volvernos a Dios, oír su voz. Pero a veces reclamamos senda antigua, decimos queremos volver a la senda antigua, entonces pensamos en las canciones viejas. Y eso no está mal, pero corremos a apoyar a los que quieren depravar la sociedad. Eso es una doble moral. No entreguemos la dignidad de nuestros hijos sin dar la batalla espiritual por ellos. Trabajemos para que no se dejen convencer de la basura que hoy le engullen centros educativos, hermanos. Mire lo que dice este texto que leímos, repaso algunas frases. En los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tomé varias frases de varios versículos, ¿no? A estos
evita. Con ellos no se involucre, dice el Señor. La pregunta del millón es, ¿y entonces por qué nos involucramos? ¿Por qué nos involucramos? Porque cuando los apoyamos, nos estamos involucrando. Películas y música promueven la lujuria, hermanos. Hoy hay cultos cristianos que hacen apología a la sensualidad. Esto es doble moral. A mí me da mucha tristeza ver predicadoras que no le caben ya las cirugías y se ponen sus vestidos lo más estrechos posibles. Eso se llama feria al mejor postor. Perdóneme, pero eso es así. Todo hecho para destrozar la familia y la dignidad humana. Es urgente que haya padres valientes, sin temor de enseñar a sus hijos en la verdad de Dios. Padres que no eduquen a sus hijos por las películas de Hollywood. Es que yo lo vi en una película y me pareció muy bueno. Que no cedan a la maldad por dinero ni se dejen seducir de lo fácil. Que rechacen la propuesta malvada del mundo enfermo y rescaten los principios culturales construidos sobre fundamentos dados por el Señor y su palabra. Eso hizo sostenible la Europa de hace unos años. Eso hizo sostenible los Estados Unidos de hace unos años que hoy se están hundiendo. Ya Donald Trump no va a poder salvar a los Estados Unidos por más medidas que tome. Debemos trabajar para establecer una familia y una sociedad saludable. Nunca será perfecta, pero sí puede ser saludable. ¿Cómo sorteamos semejante reto? ¿Cómo hacer la diferencia? Debemos saber al menos un par de cosas básicas que le quiero compartir. Proverbios 22:6, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces la primera cosa que le quiero decir es: los hijos seguirán el modelo de lo que respeten y admiren. Los hijos pondrán los pasos en aquello que les han enseñado que es bueno. Si usted no le enseñó nada a sus hijos, entonces está en deuda. Nuestros hijos tienen la sana costumbre de poner sus pies donde nosotros dejamos las huellas. Y cristiano que se respete debe tener la sana costumbre de poner sus pies donde Cristo dejó sus huellas. Ellos actuarán conforme a los principios y valores que hayan atesorado en su vida, sean buenos o sean malos. Por eso urge que les demos la educación adecuada por los principios y el ejemplo adecuados. Dejar una huella adecuada para que ellos pongan su pie en una huella firme. Por eso, hermano, hermana, si sus hijos lo necesitan, esté para ellos. No deje sus hijos botados para atender su trabajo o el pedido de quien no es su responsabilidad primordial. A mí me ha pasado que he dejado botada a mi familia para atender a quien me dice que es urgente y no es urgente. Hay personas que pasan la vida diciendo: pobrecito yo, es que nadie me quiere, y están llamando a que los miren llorar. No se me olvida una vez que una hermanita llamó a mi esposa y le dijo que se estaba muriendo, y corrió mi esposa a acompañarla a la clínica, y cuando llegamos a la casa, nuestro hijo está en un grado de deshidratación terrible, nuestro hijo menor. Mi esposa le dijo: ¿por qué no los llamo? Dijo: porque ustedes me han dicho que mientras estén en la iglesia no los interrumpamos. Eso fue culpa nuestra. Tampoco olvido que mi papá se levantaba a las 5 de la mañana, poco antes, para leer la Biblia y orar, y nos enseñó a orar. Al acostarnos, Él nos enseñó este versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hoy tengo muchos defectos y seguro que mi familia también, mis hermanos también, pero tenemos temor de Dios. Por eso ahora llamo su atención, hermano, hermana, le hago responsable de cómo actúe frente a la formación de sus hijos. La escuela me enseñó la historia de Bolívar, de Santander, de López, de Pastrana, de Uribe, de Petro. Bueno, también de Gaviria y de todos ellos, para que no se me quede ninguno, ¿no? Eso me enseñó la escuela. En la casa
Aprendí, y en la iglesia también, aprendí de mis pecados, del amor de Dios y de la salvación en Cristo. Mi papá me enseñó a orar y cómo hemos visto el poder de Dios moverse al orar en casa. La escuela me ilustró para tomar partido y incluso comencé a ver como enemigo a quien no era mi enemigo. Cuando yo era jovencito que hacía política éramos apasionados. Nos burlábamos de la gente, le hacíamos caricaturas. Lo que medio sabía yo de dibujar lo usaba para burlarme de los demás, que antes eran mis amigos. Eso lo aprendí, aprendiendo historia, supuestamente historia patria en la escuela. En la casa y en la iglesia aprendí a reconocer mi maldad, a cómo alcanzar la misericordia del Señor para ser salvo y cómo tener paz con Él. Sí, también me aparté. Cuando no estaban mis padres, yo me aparté porque tenía malos amigos. Pero ¿saben una cosa? Nunca fui capaz, lo pueden decir mis amigos de infancia, nunca fui capaz de entrar a un billar, ni a una cancha de tejo, ni a un prostíbulo. Aunque incluso cuando era jovencito vivía solo en la casa de mis papás en el pueblo, que mis papás estaban en la finca, y había una mujer joven que me seguía hasta la casa. ¿Por qué no lo hice? Tenía temor. El temor que mi papá me enseñó por el Señor. Y Él me había enseñado respeto por la familia. Créanme que me ha costado mucho mantener esos principios, pero todavía están en mi cabeza. Por eso tal vez fue que pasó que me casé con la única novia que tuve. Porque siempre pensé que tener una novia era para casarme. No para tener con quién salir, nada parecido. Número 2. La cizaña y el trigo crecerán siempre juntos. Eso no lo podemos evitar. En 2 Timoteo 3, versículo esta vez 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No voy a leer de quién ha aprendido, pero ahorita se lo vamos a mencionar. Y que desde tu niñez, desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras. Le está escribiendo Pablo a Timoteo, a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, ¿no? A un joven. Las cuales, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Con base en qué se instruye? Con base en la palabra de Dios. No con base en lo que dijo la profesora, ni la psicóloga, por famosa que sea, perdónenme los psicólogos, ni el abogado, por experto que sea en manejar y manipular las leyes. Perdónenme, hermano Francisco, y los abogados que estén aquí. Cada generación tuvo sus retos, pero siempre hubo alguien que hizo la diferencia. Timoteo tuvo retos, pero hizo la diferencia. Él fue guiado por su madre, por su abuela y luego por el apóstol Pablo. El joven Daniel tuvo sus retos. Sus amigos también fueron probados, pero fueron fieles a sus principios. José, el hijo de Jacob, fue fiel a sus principios porque tenía un sueño. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene un sueño por el cual vale la pena luchar? Quiero dejarle una inquietud. Si usted tiene hoy un hijo pródigo, no lo deseche. Búsquelo y hágale saber que aún lo ama. Hágale saber que es su hijo todavía. No importa qué tan bajo haya caído. Recójalo. Tráigalo a su casa. A mí me llamó mucho la atención cuando el padre le pone el anillo a su hijo pródigo. ¿Saben qué significa ponerle el anillo al hijo pródigo? Devolverle la autoridad de patrón en la casa. Porque el anillo simboliza autoridad. No le niegue el tiempo a sus hijos, no los deje a merced de quien hace el oficio en la casa. Eso es como normal ahora, ¿no? No los deje por una carrera exitosa. No los deje por una cuenta bancaria más abultada o una casa lujosa. ¿Qué influye hoy la vida de sus hijos? Haga que sus hijos quieran aprender más de usted, que quieran casarse y tener hijos. No separe su fe de la vida diaria, porque su vida diaria tiene que tener con su fe.
usted vivirá una doble moral. Génesis 3, 18 y 24 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y número 3, seguir el diseño de Dios tiene un impacto generacional. En Génesis 28, 13 al 15, el Señor le da una bendición a Jacob. Le dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. ¿A quién le dijo Dios estas palabras? A Jacob. ¿Pero a quién se las había dado antes? A su abuelo Abraham. Dios extiende su promesa sobre nuestras generaciones si vivimos conforme a sus diseños. Jacob recibió la promesa hecha a su abuelo porque su abuelo Abraham fue fiel al llamado del Señor. Le enseñó a su hijo y su hijo le enseñó también a su hijo. Y por eso Jacob temía a Dios. Esa es la bendición que en la palabra de Dios, allí en Deuteronomio 7, 6 al 9, dice que se extiende hasta por 1000 generaciones de los que le temen, dice el Señor. Esa es la fidelidad del Señor sobre nuestras generaciones. Dice Isaías 59, 21, y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, porque desde ahora, y para siempre. No se niegue a escudriñar la palabra de Dios con sus hijos. Escúcheme bien, no se niegue a acudir cada domingo a la congregación para enseñarle fidelidad a Dios. ¿Saben una cosa? Los amigos que yo envidiaba ayer, hoy me piden consejo para su vida. No cambia al Señor por placer. Mañana cuando ya no esté este servidor para orientarle tal vez, porque tal vez ya no nos dejen volver a vernos, cuando tal vez ya vivamos en persecución, cuando ya nos cierren la iglesia, va a necesitar recordar esta invitación que hoy le hago y espero que no sea tarde. Espero que se acuerde perfectamente de lo que dice la palabra de Dios para que siga formando a sus hijos en el temor de Dios. No cambie al Señor por el placer. Si usted aparta el tiempo para acudir y congregarse y buscar a Dios, va a ser más bendecido que si se va a trabajar con sus fuerzas. Porque Dios bendice al que le es fiel. Si usted edifica su vida y su casa sobre la palabra de Dios, nunca le faltará la bendición y la misericordia, porque Él es fiel. Póngase de pie un momento y oramos. Diga conmigo: Señor, gracias, porque me tienes tanta paciencia. Porque aunque te he faltado, tú me sigues amando. Yo te pido perdón por serte infiel, por faltar a tu palabra y deshonrarte tantas veces. Te ruego que me enseñes a obedecerte, a seguir tu palabra y a honrarte siempre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo. Perdón.